La oscuridad de la noche caía sobre Egipto como un manto pesado, cubriendo las calles del palacio real y las chozas humildes de los hebreos. En los pasillos dorados del faraón, la ansiedad era palpable. Un líder temeroso, aún resintiendo los susurros de los dioses, se encontraba frente a su consejo real. El pueblo hebreo había crecido tanto que ahora se sentía como una fuerza que desafiaría el imperio egipcio. El faraón, cuyos ojos ardían con ira y miedo, había escuchado las palabras del Dios de los hebreos, pero no creía. Este pueblo nunca será libre, juró, su voz resonando en las paredes de mármol. Pero esa misma noche, en las oscuras orillas del Nilo, un niño hebreo llamado Moisés dormía tranquilamente en una canasta de caña flotando suavemente sobre las aguas. La esperanza comenzaba a tejer su historia en medio de la desesperación. Moisés no sabía aún que su destino estaba marcado por la mano de un Dios tan antiguo como el universo mismo. Mientras la corriente del río arrastraba la canasta, la hija del faraón caminaba hacia las aguas del Nilo. La niña, nacida en un mundo de opresión, se sorprendió al ver la pequeña canasta flotando. No era una mera casualidad, el destino había guiado esa canasta hasta ella. Su corazón, lleno de compasión, no dudó ni un momento. Al abrir la canasta, vio los ojos de un bebé hebreo que la miraba con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. «Lo llamaré Moisés», dijo la princesa, alzando al niño entre sus brazos. Pero en su alma, una sombra de duda se instaló. ¿Cómo podría proteger a este niño de su propio padre, el faraón? Y así comenzó la vida de Moisés, en un palacio que no era su hogar, protegido por una familia que desconocía lo que él llegaría a hacer. En ese instante, los hilos del destino se entrelazaron, mientras las estrellas de Egipto brillaban más por la promesa de un cambio que por la dominación del faraón. Los años pasaron, y Moisés creció entre lujos y privilegios, desconocido de su verdadera identidad. El palacio egipcio fue su hogar, pero su corazón no pertenecía a esa opulencia ni a las tierras de Egipto. Había algo dentro de él, algo que nunca podría ignorar: su pueblo, el pueblo esclavo de Egipto, aquellos a quienes había dejado atrás cuando fue rescatado del río. Una tarde, mientras caminaba por las orillas del Nilo, observó una escena que lo destrozó. Un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. El odio se desbordó en su corazón, y sin pensarlo, corrió hacia el opresor. Con una furia ciega, lo atacó, hiriéndolo de muerte. Pero cuando vio el cuerpo sin vida del egipcio, el horror llenó su pecho. Había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Moisés huyó de Egipto, huyó del palacio, huyó de su vida anterior, temeroso de las consecuencias de su acto. Se adentró en el desierto, buscando respuestas. La arena infinita lo absorbió, y se encontró solo, perdido, como el hombre que había nacido para ser mucho más que un príncipe egipcio. Fue en ese desierto, mientras las estrellas brillaban con una intensidad sobrenatural, cuando Moisés encontró algo que cambiaría el curso de la historia. En la cima de una montaña solitaria, ante una zarza que ardía sin consumir, escuchó una voz que resonó en lo más profundo de su alma. «Moisés, Moisés». La voz era potente, imponente, como el viento que arrastra las montañas. Moisés se arrodilló, temeroso, mientras la zarza continuaba ardiendo, pero inexplicablemente no se consumía. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, y he decidido liberarlos. Tú serás el instrumento de mi poder». El aire alrededor de Moisés comenzó a vibrar con una energía divina, y su corazón latía con fuerza. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que su vida, que había creído perdida, ahora tenía un propósito mucho más grande. Un propósito que iría más allá de cualquier miedo o duda. «¿Pero cómo?», preguntó Moisés, su voz temblando, lleno de incertidumbre. «Ve y di al faraón que deje ir a mi pueblo». Moisés se encontraba de rodillas ante el fuego sagrado, la zarza ardiendo como una señal de la presencia divina. Sus pensamientos chocaban en su mente, confundidos y abrumados. ¿Cómo podría él, un simple hombre, desafiar al faraón, el más poderoso de todos los reyes?
¿Cómo podía esperar que Egipto liberara a su pueblo? ¿Quién soy yo para hacer tal cosa?, preguntó Moisés, su voz llena de dudas. Soy un fugitivo, un hombre marcado por su pasado. No soy digno de esta misión. La voz del Señor resonó nuevamente, firme y segura: no es quien tú eres, Moisés, sino quien soy yo. Yo estaré contigo. El corazón de Moisés comenzó a latir con más fuerza, como si la verdad misma estuviera invadiendo su ser. Pero aún no podía dejar de dudar. Si voy a los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me ha enviado a liberarlos, ¿qué les diré si me preguntan tu nombre? La zarza brilló aún más intensamente, y la voz divina respondió con poder: yo soy el que soy. Diles que, yo soy, te ha enviado. Moisés se quedó en silencio, temblando, mientras las palabras penetraban profundamente en su corazón. Yo soy. Era un nombre que abarcaba todo el misterio y la majestuosidad de un Dios eterno, sin principio ni fin. Y aunque la duda seguía acechando en su alma, sabía que no podía rechazar lo que le había sido encomendado. El Señor le dio más instrucciones, cada palabra cargada con un poder que llenaba el aire. Moisés debía regresar a Egipto, enfrentarse a su pasado, y desafiar al faraón con una única misión: liberar a su pueblo. Pero, aún con la certeza de la misión divina, Moisés no podía dejar de temer. ¿Qué si no creen en mí? ¿Qué si no me escuchan?, preguntó, buscando alguna excusa para no seguir adelante. Echa tu vara al suelo, le ordenó el Señor. Moisés obedeció, y su vara se convirtió en una serpiente, retorciéndose violentamente sobre el suelo. Moisés dio un paso atrás, aterrorizado, pero la voz le dijo: tómala por la cola. Con temor, Moisés extendió la mano y tomó la serpiente, y en el momento que lo hizo, la vara volvió a su forma original. Esto será una señal para ellos. Moisés temblaba, no solo por la serpiente, sino por el peso de lo que se le había encargado. ¿Qué si no creen en mí?, pensaba. La incertidumbre lo rodeaba como un manto frío. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo desafiaría a Egipto, sino a todo el poder que había construido a lo largo de siglos. Pero el Señor no había terminado con él. Pon tu mano en tu pecho, le ordenó la voz divina. Moisés obedeció, y cuando retiró su mano, la encontró cubierta de lepra, blanca como la nieve. Desesperado, la puso nuevamente en su pecho, y cuando la sacó otra vez, la mano había vuelto a la normalidad, sana y perfecta. Si ellos no creen ni en la primera señal, creen en la segunda. Y si aún así no creen, vierte agua del Nilo sobre la tierra, y el agua se convertirá en sangre. Moisés se quedó allí, mirando al suelo, su mente estancada en un mar de dudas. ¿Realmente podría hacer esto? Había huido de Egipto por miedo, y ahora debía regresar, enfrentarse a la misma tierra que lo había rechazado, a un faraón que nunca lo perdonaría. Su miedo era un monstruo que se alimentaba de sus inseguridades, pero el fuego de la zarza seguía brillando, cálido y fuerte. Señor, soy torpe de labios, y no sé cómo hablar. Moisés finalmente encontró su voz, aunque quebrada, llena de dudas. El Señor, paciente pero firme, le respondió: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al ciego, al que puede hablar? ¿No soy yo? Ve, y yo seré tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés, vencido por la certeza de la misión y el poder de Dios, se inclinó y aceptó finalmente lo que debía hacer. La misión no era solo suya, sino de aquel que lo enviaba. Pero aún quedaba algo en su corazón, algo que lo retenía con fuerza. Señor, envía a quien tú quieras, pidió, temeroso de que su propio corazón no fuera suficiente para el desafío. El Señor, viendo su resistencia, se mostró más firme que nunca: no temas, Moisés. Aarón, tu hermano, será tu portavoz. Él hablará por ti, y juntos enfrentaréis al faraón. Yo estaré con ustedes. Con el corazón aún lleno de temor, pero ahora con la convicción de que no estaba solo, Moisés aceptó su destino. Era hora de regresar a Egipto. El viento del desierto acariciaba el rostro de Moisés mientras emprendía su viaje de regreso a Egipto. El sol se alzaba en el horizonte,
como una espada de fuego, y el peso de la misión sobre él se hacía más pesado con cada paso. A su lado, su hermano Aarón caminaba en silencio, como un apoyo que no necesitaba palabras. Moisés sabía que lo que estaba por hacer no solo afectaría a los hebreos, sino que sacudiría las mismas bases de Egipto, un imperio que había perdurado por generaciones. Al llegar a la región de Gosén, la tierra donde vivían los esclavos hebreos, Moisés reunió a los ancianos de Israel. El pueblo estaba oprimido, su esperanza casi extinguida, pero Moisés les habló con las palabras que el Señor le había dado, la promesa de liberación. Los ancianos, al principio desconfiados, finalmente creyeron cuando vieron la señal de la serpiente y la mano curada. Con esperanza renovada, aceptaron que Moisés y Aarón eran enviados por el Dios de sus padres. Pero el verdadero desafío estaba por comenzar. Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón, donde la majestad de Egipto se sentaba en su trono, sin saber que su mundo estaba a punto de ser desbordado por una fuerza que ni él ni sus dioses podían controlar. El faraón, altivo y seguro de su poder, miró a los dos hermanos con desdén. ¿Quién es este Dios que me ordena liberar a los esclavos?, preguntó el faraón con desprecio. ¿Por qué he de escuchar a un Dios desconocido cuando yo soy el rey de Egipto? Con voz firme, Moisés respondió, el Señor, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El faraón soltó una risa cruel, sus ojos llenos de arrogancia. ¿Quién es él para desafiarme? No he oído hablar de tal Dios. No liberaré a ese pueblo. Su voz era dura como el acero, y la sentencia fue inmediata, vuelvan a trabajar, y que se les aumenten las cargas. Con esas palabras, el faraón dio la orden de aumentar la dureza del trabajo de los esclavos hebreos. Moisés y Aarón se retiraron del palacio, pero el desafío de liberar a su pueblo había comenzado, y la lucha contra el faraón sería larga y feroz. Moisés sentía la furia del faraón quemar su espíritu, pero también sabía que Dios estaba con ellos, y que él no dejaría que su pueblo fuera olvidado. La misión de Moisés no terminaría con palabras vacías. El Señor estaba por desatar su poder de una manera que cambiaría para siempre la historia del mundo. Las semanas pasaron, y el pueblo hebreo sufrió aún más bajo el yugo del faraón. Las cargas de trabajo aumentaron y las condiciones se hicieron insoportables. Moisés vio cómo los hombres y mujeres de su pueblo se derrumbaban, agotados por el trabajo forzado, y aún escuchaba las crueles palabras del faraón retumbando en su mente, no liberaré a ese pueblo. Pero Moisés no estaba solo. El Señor le había prometido que estaría con él, y cada día que pasaba, el poder divino comenzaba a manifestarse de formas que ni el faraón ni Egipto podían entender. El Señor habló nuevamente a Moisés y le dijo que debía enfrentarse al faraón una vez más. Esta vez, sin embargo, las palabras de advertencia serían acompañadas de señales aún más poderosas. Dile al faraón que si no deja ir a mi pueblo, mi mano se extenderá sobre Egipto con plagas, y la tierra conocerá mi poder. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón una vez más, y, como antes, su mirada estaba llena de desprecio. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, o de lo contrario, comenzó Moisés, pero antes de que pudiera continuar, Aarón levantó la vara de Moisés, y de inmediato, la vara se transformó en una serpiente, deslizándose por el suelo del palacio. El faraón, sin embargo, no mostró asombro. Su hechicero, por orden suya, hizo lo mismo, y las varas de los magos de Egipto también se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de los magos, mostrando que el poder de Dios era mucho mayor que cualquier magia egipcia. A pesar de este milagro, el corazón del faraón se endureció aún más. No tengo miedo de tu Dios. No liberaré a los israelitas. Y así, con una fría indiferencia, volvió a rechazar la petición de Moisés. El Señor, con su voz resonante, dijo a Moisés, no cederá, pero haré que vea mi poder. La primera plaga cayó sobre Egipto, el agua del Nilo se convirtió en sangre. Todos los ríos, canales y estanques de Egipto se volvieron rojos, y el agua potable se convirtió en veneno. Los peces murieron, y el aire estaba lleno de un hedor insoportable.
Pero el faraón, tan orgulloso como siempre, aún no cedió. Sus magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, y una vez más, su corazón se endureció. A pesar de las evidencias de un poder divino sobrehumano, el faraón se mantuvo desafiante. ¿Qué puede hacer este Dios que yo no pueda derrotar?, se preguntaba. El Señor sabía que las plagas no serían suficientes para doblar la voluntad del faraón, pero no había vuelta atrás. Moisés y Aarón continuaron su misión, sabiendo que cada plaga era solo una preparación para lo que estaba por venir. Las aguas sangrientas del Nilo eran solo el comienzo. Las plagas siguieron, una tras otra, como el avance de una tormenta imparable. La tierra de Egipto, una vez próspera, se transformó en un escenario de horror y desesperación. El Señor, en su justicia y poder, desató su furia sobre el reino del faraón, pero aún el corazón de éste seguía cerrado, endurecido como piedra. Cada plaga, sin embargo, era un recordatorio para el pueblo de Egipto y de Israel de que había algo más grande en juego, que las fuerzas del cielo se estaban moviendo con una intención clara, la liberación de los israelitas. Después de que el Nilo se convirtiera en sangre, Egipto sufrió una invasión de ranas. Las ranas cubrían las casas, los campos y hasta las camas de los egipcios, saltando sobre ellos en una plaga infernal. El faraón, viendo el sufrimiento de su pueblo, llamó a Moisés y a Aarón, suplicando que pidieran al Señor que las ranas se fueran. Moisés, con una mirada de compasión, oró al Señor y la plaga cesó, pero no antes de que Egipto estuviera sumido en el caos. Sin embargo, tan pronto como el faraón vio el alivio, su corazón volvió a endurecerse, y una vez más se negó a liberar a los israelitas. Luego vino la tercera plaga, los mosquitos. Todo Egipto fue cubierto por nubes de insectos que picaban sin cesar, llevando a todos al borde de la locura. Pero los magos de Egipto no pudieron replicar este milagro con sus hechizos. Fue entonces cuando reconocieron que el poder de Moisés y Aarón no provenía de la magia, sino de un Dios mucho más grande que todo lo que conocían. A pesar de este reconocimiento, el faraón no cedió. Las plagas continuaron, una invasión de moscas, el ganado de Egipto enfermo y muriendo, úlceras y llagas que deformaban los cuerpos de los egipcios, tormentas de granizo que destruían los cultivos, y plagas de langostas que devoraban lo que quedaba. Cada plaga era más aterradora que la anterior, y sin embargo, el faraón seguía viendo solo su propio poder. ¿Quién es este Dios que desafía a Egipto?, gritaba el faraón, desafiante hasta el último momento. Pero el Señor le mostró que nada en la tierra de Egipto estaba fuera de su control. Cuando el cielo se oscureció, el sol fue cubierto por una oscuridad tangible, tan profunda que parecía un manto de muerte. Los egipcios no podían moverse ni ver más allá de sus narices. La oscuridad sobre Egipto se convirtió en el signo más aterrador de todos. ¿Ves ahora quién es el Señor?, preguntó Moisés, mientras las sombras cubrían la tierra de Egipto. El faraón, sin embargo, seguía inquebrantable, su arrogancia desbordando ante el poder divino. En su mente, su imperio era inmortal. Pero mientras el Señor avanzaba con su juicio, Egipto estaba a punto de enfrentarse a la plaga final, la muerte de los primogénitos. La 10ª plaga llegó como un susurro en la oscuridad, un presagio de la destrucción que se avecinaba. El pueblo de Egipto se preparaba, pero no sabía lo que estaba por suceder. Moisés, con el corazón pesado pero confiado en la palabra del Señor, habló una vez más al faraón, advirtiéndole que esta plaga sería la última. Esta noche, el ángel de la muerte pasará sobre Egipto. Todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el de la sirvienta, morirá. Pero el Señor dará una señal a su pueblo: tomad un cordero sin mancha, sacrificadlo y marcar sus puertas con su sangre. Así, cuando el ángel vea la sangre, pasará por alto esa casa. Moisés dio instrucciones claras al pueblo de Israel. Aquella noche, cada hogar hebreo sacrificó un cordero, y la sangre del animal fue pintada sobre los postes y el dintel de las puertas. En Egipto, el miedo y la desesperación se extendieron, pero los hebreos, bajo la protección de Dios, esperaban en silencio. La noche llegó, y la oscuridad se llenó de una tensión insoportable. En cada casa egipcia,
el llanto de los padres se levantó como una súplica al cielo. La muerte tocó las puertas de Egipto, tomando a los primogénitos de hombres y animales por igual, dejando una nación sumida en el lamento. Pero cuando el ángel de la muerte llegó a las casas de los israelitas, vio la sangre del cordero y pasó por encima, dejando intactos a los hijos de Israel. El faraón, devastado por la tragedia que había golpeado su tierra, despertó en la madrugada con el sonido de lamentos en todo Egipto. El futuro de su imperio se desmoronaba ante él. Desgarrado por el dolor y la desesperación, llamó a Moisés y a Aarón a su palacio. «Levantaos, salid de mi pueblo, tú y los israelitas. Ide a servir al Señor como lo habéis dicho. Llevad vuestras ovejas, vuestros bueyes, y todo lo que tengáis. Solo idos, y no bendigáis más a Egipto». El faraón había sido finalmente vencido, pero no por la fuerza de los hombres, sino por el poder de un Dios que había demostrado ser más grande que todos los dioses de Egipto. El pueblo de Israel, aclamando la victoria de Dios, comenzó su éxodo hacia la libertad. Llenos de júbilo y temor, tomaron sus pertenencias y se apresuraron a dejar la tierra de la opresión. La promesa de liberación había llegado, pero el camino hacia la tierra prometida no sería fácil. Aún quedaba mucho por recorrer, y el faraón, aunque derrotado, no estaba dispuesto a rendirse. Mientras los israelitas avanzaban, el viento de la libertad soplaba con fuerza detrás de ellos, pero el faraón no había dicho su última palabra. A medida que la multitud de israelitas se alejaba de Egipto, el faraón, en su rabia y orgullo, reunió a su ejército, montó sus caballos y ordenó perseguirlos. Había sido humillado, pero no quería perder el control sobre su imperio ni la mano de obra de los hebreos. Así que envió a sus tropas para traerlos de vuelta, dispuestos a ahogar sus esperanzas en el desierto. Cuando los israelitas llegaron al borde del Mar Rojo, se encontraron con una terrible trampa, no había escapatoria. A su espalda, las fuerzas del faraón se acercaban, y frente a ellos, el vasto y profundo mar los detenía. Los corazones de los israelitas se llenaron de pánico. «¿Por qué nos trajiste aquí para morir?», gritaban a Moisés. «¿No había tumbas en Egipto?». Moisés, con la fe de un hombre elegido por Dios, les respondió con voz firme: «No temáis. Estad tranquilos y veréis la salvación del Señor, que hoy hará por vosotros. El faraón, con su ejército, nunca volverá a veros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros callaréis». En ese momento, Moisés extendió su mano hacia el mar, como el Señor le había ordenado, y un viento fuerte comenzó a soplar desde el este. Las aguas del mar se separaron, formando un muro a ambos lados, dejando un camino seco en el fondo. Los israelitas, asombrados pero confiados en el poder de Dios, comenzaron a cruzar el mar, una multitud innumerable, dejando atrás la tierra que los había esclavizado. A medida que los últimos israelitas llegaban a la otra orilla, el faraón y su ejército se lanzaron al mar en persecución. Pero cuando el ejército egipcio entró en el camino seco, las aguas se volvieron contra ellos. El Señor hizo que las aguas regresaran con furia. Los caballos, los carros y los soldados egipcios fueron tragados por el mar, y no quedó ni uno solo con vida. El pueblo de Israel, ahora libre, miró hacia atrás y vio el cuerpo de su opresor sumido en las aguas. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había derrotado al más grande imperio de la tierra. La salvación de Israel estaba completa, y la gloriosa victoria sobre Egipto resonaría por generaciones. Canten al Señor, porque se ha exaltado grandemente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete. Las voces de los israelitas se unieron en un canto de alabanza, celebrando la poderosa liberación que acababan de experimentar. El pueblo de Israel, ahora libre, se encontraba en el desierto, un lugar vasto y desolado, pero también lleno de promesas. El Dios que había demostrado su poder en Egipto no los había liberado solo para dejarlos perecer en la nada. Era el comienzo de un viaje que los llevaría a la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado dar a sus padres. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Aunque el mar había sido dividido, el desierto les presentó sus propios desafíos. En su caminata, el pueblo se encontró con la sed.
El agua escaseaba, y en su hambre y desesperación, comenzaron a quejarse, preguntando por qué el Señor los había sacado de Egipto solo para morir en el desierto. ¿Acaso no teníamos tumbas en Egipto?, lamentaban, recordando las cebollas y los ajos que alguna vez comieron. Pero el Señor, lleno de misericordia, escuchó sus quejas y, a pesar de su falta de fe, les respondió. El cielo se oscureció y, como lluvia del cielo, una sustancia blanca comenzó a caer sobre la tierra. Era el maná, pan del cielo, que el Señor les proporcionó para alimentarlos. Cada mañana, los israelitas recogían el maná, suficiente para el día, un recordatorio constante de que Dios proveía para sus necesidades. Cuando la sed los asedió, el Señor les indicó que habitaran en un lugar llamado Refidim. Allí, en medio de la escasez de agua, Moisés golpeó la roca con su vara, y de ella brotó agua en abundancia, para que el pueblo pudiera beber. Así, cada desafío se convirtió en una oportunidad para ver la provisión y el poder de Dios. El camino hacia la tierra prometida continuaba, y en cada paso, los israelitas aprendían a confiar más en el Señor. Moisés, el hombre que había liderado a su pueblo fuera de Egipto, también era el mediador entre Dios y el pueblo. Fue en el monte Sinaí donde Dios hizo un pacto con ellos, dando a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos que gobernarían su vida y los guiarían en su nueva libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿No tendrás otros dioses delante de mí? Y así, en las llanuras del desierto, el pueblo de Israel comenzó a forjar una nueva identidad como pueblo elegido, como nación que seguiría a su Dios y viviría bajo sus mandamientos. Aunque la travesía era ardua, el final estaba cerca. La promesa de la tierra fluida de leche y miel seguía siendo su faro, y el Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto, el Dios de los milagros y las maravillas, los guiaría hasta el final. El éxodo había sido solo el comienzo, pero la verdadera victoria estaba en el camino hacia la tierra prometida. Y con cada paso, el pueblo de Israel se acercaba más a cumplir la promesa de Dios. Y así concluye esta increíble historia de liberación, fe y la inmensa gracia de Dios. Hemos sido testigos del poder y la fidelidad del Señor, quien siempre cumple sus promesas, sin importar las circunstancias. Si esta historia te ha inspirado y te ha recordado la grandeza de nuestro Dios, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más relatos de fe, esperanza y enseñanza que transforman vidas. Comparte este mensaje de salvación con tus amigos y familiares. Y si te ha tocado el corazón, deja en los comentarios gloria a Dios para alabar juntos a nuestro Creador. Que su bendición te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios te siga guiando en tu camino de fe.